Ayer, 15 de agosto, era el fatídico día, el día de la temida segunda invasión a Ceuta por el llamamiento que se hizo en redes sociales, pero gracias a Marruecos, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Marruecos, y entiéndase la ironía en este aspecto, España pudo salvarse de la invasión. Sí, Marruecos salva a España de la invasión. Repito, entiéndase la ironía con esto, porque el suceso no es más que la demostración de que Pedro Sánchez ha subrogado, ha subcontratado la seguridad fronteriza a Marruecos, señal de evidente sumisión, señal de decadencia, señal de pérdida de soberanía, empobrecimiento y además empobrecimiento realizado con censura. Sí, ¿a qué me refiero con la censura? La televisión de Estado italiana, la RAI, denuncia que Pedro Sánchez censuró, secuestró, mejor dicho, el Ministerio de Interior, las cámaras y el coche de la troupe televisiva del equipo de televisión de la RAI que fue a grabar la invasión, mientras, por el otro lado, Radio Televisión Española se queja de que Marruecos hizo lo mismo con la televisión de Estado española. Acompáñame en este vídeo porque además mucho revuelo causó mi vídeo de ayer, el segundo vídeo, donde indicaba que me iría a vivir a Nueva York. Creo que muchos no supieron leer la ironía, por eso digo, entiéndase la ironía en este vídeo. Muchos no llegaron al final del vídeo, donde revelé realmente, con mucha ironía, el sentido de ese vídeo, y era básicamente exponer las políticas socialistas que, evidentemente, crean el mismo empobrecimiento, encarecimiento de los precios y llamada de perroflautas y gente que quiere vivir y le gusta vivir de lo que no es suyo, de lo ajeno. Venga, vamos con el vídeo y te lo explico todo. Así es, qué mal con el vídeo de ayer, un vídeo que ha tenido muchísimas visualizaciones, pero que muchos no han entendido. He perdido hasta el momento 22 suscriptores, nunca me había pasado, siempre mis vídeos ganan suscriptores, no lo pierden. Entiendo yo porque algunos pueden haberse sentido defraudados al hecho de que me vaya de España y que haya dicho, o hayan entendido, mejor dicho, que me vaya de España y que les abandone. No, no, no. Yo no abandono a nadie. Afortunadamente, España sigue siendo un país donde mejor vivir respecto a Estados Unidos, todavía lo es, y más aún donde yo vivo respecto a Nueva York, ¿no? Bueno, solo basta ver los índices de criminalidad, de inseguridad ciudadana. Bueno, prefiero mil veces todavía vivir aquí en España. ¿Qué ocurre? Que el vídeo tenía un sentido irónico que solo se podía entender llegando hasta el final, donde revelo que las políticas de Zoran Mandani prácticamente lo que van a contribuir es a empobrecer a Nueva York y a convertir Nueva York de ciudad financiera a una ciudad de perroflautas. Volveré sobre este tema al final del vídeo, porque te invito a que llegues hasta el final, porque esto tiene que ver con el empobrecimiento de España también. Yo no niego que, si bien todavía es mejor vivir en España, España se está empobreciendo rápidamente. Hay una serie de indicadores que lo manifiestan. Sigue siendo un país donde se vive mejor que en Estados Unidos, no me cabe la menor duda, pero cuidado porque vamos a camino a perder posiciones en el ranking de los países más deseados para vivir, ¿bien? Y te contaré algo más al final del vídeo. De momento quiero ir a un tema, que es el tema del título de este vídeo, porque una vez más, este vídeo es irónico en el sentido de que sí, agradezco a Marruecos, pero agradecer a Marruecos no es un agradecimiento real y sentido. Es más bien un gesto irónico para mostrar cómo España se ha vuelto sumisa y sobre todo ha perdido soberanía y autonomía respecto a Marruecos, que lleva la iniciativa hasta el punto de que España es invadida o no lo es, no tanto dependiendo de su capacidad de defenderse, sino de la capacidad, intención y voluntad de Marruecos de querer invadirla o querer protegerla. Y los hechos de ayer lo demuestran, y te lo demuestro en titulares, porque realmente ocurrieron una cantidad de cosas brutales ayer. Bien, lo primero fue esta noticia donde parecía que España se iba a blindar ayer. Aquí el Confidencial titulaba: España suma en Ceuta y Melilla 9.000 policías y militares a la espera de que Marruecos cumpla. Ese titular hacía creer que España, ¿no?, se estaba defendiendo, iba a defenderse, y que la duda estaba en si Marruecos iba a hacer lo mismo.
que no hizo lo mismo y más Marruecos. Por tanto, España no ha sido invadida no porque haya desplegado 9.000 policías y militares, sino porque Marruecos ha tenido mano dura contra los invasores que tenía previamente entrenados para esa película que grabó Producciones Mohamed VI ayer, que quedó ante la comunidad internacional como el país que si quiere hacer las cosas las hace, si no la quiere hacer, desde luego, las consecuencias las hemos visto prácticamente el 31 de julio del mes pasado, ¿no? España también desplegaba tanquetas en la frontera a modo disuasorio. Vito Quiles, entusiasta, ¿no? Decía, España despliega los tanques en la frontera de Marruecos. Estos no son tanques, son tanquetas, es diferente. Los tanques van con orugas, y tienen un nivel de blindaje mayor. Los blindados se preparan en el Tarajal para frustrar el asalto de cientos de subsaharianos que se dirigen a la bahía de Ceuta. Parecía eso, ¿no? El día de la retoma de la soberanía de España. Efectivamente, vimos las imágenes. Este es el monte con cientos de subsaharianos. Eso es importante remarcarlo porque no eran marroquíes. Los marroquíes fueron los que invadieron Ceuta el 31 de julio. Pero ahora no había marroquíes, había subsaharianos. ¿Por qué no había marroquíes y había subsaharianos? Muy sencillo, porque Mohamed VI no quería mostrar ante el mundo una operación de represión violenta, además, contra su propio pueblo. Entonces, bueno, engañó a subsaharianos que llevan ahí meses acechando la frontera y los utilizó como comparsas de su película para mostrar al mundo que Marruecos es un país que cumple. Fíjate. Imagino que habrás visto estas imágenes. Había un montón de gente hacinada allí en el monte, todos estos puntitos que vemos, esperando a la invasión. Toda esa gente fue engañada, fue utilizada por parte de Marruecos como básicamente comparsa de una película donde tenía que mostrarse a Marruecos y las Fuerzas Armadas de Marruecos como fuerza de cuerpo de seguridad del Estado marroquí para proteger España, para mostrar que Marruecos es un... Esos son los gritos. Aquí lo tenemos. Tengo más imágenes. Esta es la bajada. Este es el intento, ¿no?, de invasión. Pero como verás, aquí hay subsaharianos. No había marroquíes. ¿Por qué? Porque al gobierno de Marruecos, a Mohamed VI, no le interesaba arremeter contra su propio pueblo. Hubiese sido algo incómodo para el régimen que hubiese despertado. Recordarás que hace un año aproximadamente hubo una serie de revueltas en Marruecos contra Mohamed VI, ¿no? Entonces, el rey de Marruecos tampoco quiere, digamos, generar internamente, ¿no?, un conflicto con su propia población. Por tanto, necesita gente que no pertenezca a Marruecos para poderla reprimir sin que otra parte del país se levante, ¿no? Bueno, esto es lo que decía la cuenta de Muy Mona. La policía marroquí abre fuego contra los asaltantes de Ceuta mientras la Guardia Civil mira. Y es que toda la masa de personas que estaba por una parte se está desplazando hasta la zona de entrada. Esos son disparos, entiendo yo que son disparos al aire. Anunciarse que se había abierto. Y esa fue la película de Mohamed VI, represión para mostrarle al mundo que Marruecos es un socio fiable. Fíjate, pero claro, para esa represión y para rodar bien la película y que no fuesen descubiertos, Marruecos necesitaba total seguridad en ese sentido, total confidencialidad. No le era cómodo que hubiese periodistas de otras televisiones del mundo que mostrasen otro tipo de realidad, ¿no?, que publicasen la brutalidad, ¿no?, los detalles, ¿no?, de la represión. Tan es así que por eso Marruecos expulsó a los periodistas de EFE y Radio Televisión Española de la zona de Castillejos, en Ceuta. Marruecos asegura haber frustrado la entrada de cientos de migrantes a Ceuta. Luego Marruecos se erigía como el salvador de España. Oye, si España no ha sido invadida es gracias a Marruecos. Se lleva, por tanto, se cuelgan las medallas Marruecos, no España. El debate, ¿no?, titulaba también Marruecos detiene a 148 personas, la mayoría subsaharianos, por intentar cruzar a España ilegalmente. Fíjate cómo queda el relato de cara a Marruecos como Marruecos, El Salvador. Y ojo, porque esto también se ha desplazado a Melilla, donde las producciones de Mohamed VI también en colaboración con los países, ¿no?, dan demostración de lo fiable que es Marruecos, ¿no? Fíjate, en el monte Gurugú, que durante años se convirtió en la zona de espera de los migrantes subsaharianos que intentaban entrar a Melilla, ya no queda ningún campamento.
Marruecos ha hecho limpieza en Castillejos, en el monte cercano a Ceuta, expulsando a los saharianos, como también en el monte Gurugú, al lado de Melilla, ¿no? Tremenda la operación, la maniobra, ¿no? de comunicación de Marruecos. Tan es así que el doctor Tricornio decía lo siguiente: lees algunos titulares de prensa y parece que ahora Marruecos va a quedar como héroe por haber frenado la entrada de unos subsaharianos cuando hace unos días ayudó a colarse por nuestra frontera a más de 50.000 tíos. Estamos hablando de alrededor de unos 70.000, decía entre 50 y 72.000, ¿no? Pero esta es como queda para el relato, la historia, y no es más que la demostración de este titular de La Razón. Sánchez subcontrata la frontera con Mohamed VI. Al final lo que muestra es que somos sumisos y sobre todo estamos a la merced de lo que decida Marruecos. La demostración que dio Marruecos ayer al mundo, que quedó como el salvador de España, también es la demostración de que la invasión del 31 de julio solo pudo realizarse gracias a la connivencia y colaboración de Marruecos. Es decir, que Marruecos fue cómplice, quizá también artífice, de esa invasión, porque tal como la reprimió ayer, podría haberla reprimido el 31 de julio y no lo hizo. El hecho de que entrara toda esa gente en Ceuta es la demostración de que es Marruecos quien abre y cierra el grifo y no España quien pone o no los medios y la disuasión para que esto no ocurra. Y esto nos devuelve a un artículo de El Español que reposteó Isabel Díaz Ayuso hace un par de días, ¿no? Que titulaba Un país empobrecido, resignado y sumiso. La receta de Sánchez para mantenerse en el poder. Efectivamente, este titular del Español que repitió Isabel Díaz Ayuso es bastante certero, ¿no? Es bastante fidedigno con la realidad. Lo que estamos viendo es un país empobrecido, un país resignado a una suerte que ya depende más de la voluntad de otros países y sobre todo sumiso, un país donde no hemos tenido reparo en salir a la calle a celebrar la victoria de España hace un mes en el Mundial, pero un país que no tiene las agallas para que la misma cantidad de personas salga a la calle para defender sus propios derechos ante un gobierno sátrapa y traidor que le está condenando a un progresivo empobrecimiento, cosa que también está ocurriendo en Nueva York por las políticas de este alcalde, Zoran Mamdani, que está aplicando precisamente la Agenda 2030, está aplicando la agenda sorosiana, porque es otro discípulo de Soros, como lo es Pedro Sánchez, ¿no? Yo ayer publiqué, ¿no? De manera irónica este vídeo, me voy a vivir a Nueva York, adiós España. Era irónico, creo que la gran mayoría no lo pilló como tal, ¿no? He perdido 22 suscriptores en las primeras 17.000 visualizaciones, tremendo. Mis vídeos normalmente ganan suscriptores, 5, 8, 10. He perdido 22. La gente se ha sentido traicionada como que yo abandonaba España. No, señores, es que los vídeos hay que verlos hasta el final, porque ahí precisamente dejaba expuesta la política de Zoran Mamdani, que precisamente para ir en contra de los ricos está provocando la huida de los capitales de Nueva York, la huida de las inversiones, está abocando Nueva York a una serie de tretas que son las mismas tretas picarescas que se utilizan en España para eludir el fisco, eludir la fiscalidad, eludir el leviatán español, que es la agencia tributaria. Y claro, Nueva York está abocada también al desastre como lo está España, ¿no? Por ejemplo, bueno, irse de España a Nueva York tiene poco sentido. Lo que sí atrae Nueva York ya es gente que quiere vivir de paguitas, tal como le está atrayendo España, ¿no? Y por eso nos estamos empobreciendo, ¿no? Fíjate este titular: los parches económicos de Sánchez ocultan una inflación real que ya supera el 4,1%. Incremento de los precios, como en Nueva York la medida de tasar a los inmuebles con una tasa extra por parte de Zoran Mamdani para recaudar más dinero y salvar a la ciudad, está provocando o provocará a largo plazo un incremento de los precios de alquileres que generarán una inflación brutal en la ciudad. Bien, y este es el empobrecimiento. Empobrecimiento, además, cuya señal la tenemos en este titular de La Razón, que la verdad que yo no sé cómo La Razón hace alarde, ¿no?, de este titular. 12 universidades españolas se sitúan entre las 500 mejores del mundo. Es decir, hombre, si 12 estuvieran entre las primeras 100, vale, sería fabuloso, ¿no? Pero es que 12 entre las primeras 500, como si eso fuera un logro. Entonces, claro, estamos hablando del ranking de Shanghai, que no tiene, luego estuve investigándolo, ninguna universidad española entre las primeras 100 del mundo. Ojo, es decir, La Razón, fíjate cómo además nos tratan de engañar haciéndonos creer que vivimos en un país, oye, que sigue siendo mejor que muchos otros, obviamente, ¿no? Pero que cuidado,
12 universidades españolas en las 500 mejores del mundo, ¿cuál es el logro en este aspecto? Considerando que ninguna de esas 12 está en la primera 100, ¿no? Y de hecho, yo lo decía, la noticia es que ninguna está entre la primera 100. Posición de España en el ranking, top 100, 0 universidades, top 200, una universidad, la Universidad de Barcelona, que está además en el rango 151 de 200, es decir, la peor parte del ranking. Top 512 universidades españolas. Total, en la lista, 30 universidades españolas figuran entre las 1000 mejores del mundo. Porque además, si vamos a ver, por ejemplo, universidades alemanas, Alemania en la primera 100 tiene 4 universidades. En la primera 500 tiene 35 universidades. Francia tiene 4 universidades en la primera 100. Tiene 18 universidades en la primera 500. Ambas superan con creces España. Si vamos a Italia, tampoco Italia tiene universidad en la primera 100, pero tiene 18 universidades en la primera 500. Por tanto, lo que aquí sugieren como un logro por parte de España no es ningún logro, ninguno. Pero aún así nos quieren hacer creer que seguimos viviendo en un país del primer mundo, cuando vamos camino a estar ya en el segundo mundo. ¿Por qué? Porque la otra noticia que quieren ocultar es que hay 8 universidades españolas que desaparecen del ranking de Shanghai, el más prestigioso. Ojo con esto, respecto al anterior ranking, 8 universidades españolas salen de ese ranking y por tanto eso no es más que una señal más de empobrecimiento. Por un lado, con el sanchismo subcontratamos la seguridad fronteriza, la subrogamos a países de lo que vamos a depender por la sumisión de nuestros mandatarios traidores que prefieren mantenerse en el poder en lugar de apartarse, puesto que están siendo chantajeados por Marruecos por cuestiones personales. Un mandatario que ve que por lo que tiene Marruecos en su teléfono puede perjudicar a su país, decide dimitir y largarse del poder, no mantenerlo vendiendo trozos del país. Y claro, el resultado es el empobrecimiento que tú estás viendo en el ranking de Shanghai, el empobrecimiento que estás viendo en el incremento de los precios, en el incremento de la vivienda, de los alquileres, y que además comienzas a ver en otros países, en otras ciudades del mundo, que aplican la misma receta sorosiana de Pedro Sánchez. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Te había creído que me iba a ir a vivir a Nueva York? Oye, por cierto, si conoces a alguien que alquila un ático, lo cede gratis para no pagar los impuestos en la Quinta Avenida con vista a Central Park, esa vista donde se ven todos los rascacielos, ¿no? Y el cuadradito, ¿no? El rectángulo de Central Park. Tal vez ahí me iría. Si es gratis además, claro. Dale me gusta, hipea el vídeo, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación porque así nos veremos en el próximo vídeo. Seguimos aquí de momento dando la lata. Chao.